Bienvenidos y buenos días a esta Asamblea 102 en nuestra congregación Reino de Dios Ministerios y en concreto con este nuevo mensaje que como todas las semanas estará accesible desde nuestra página web reinodediosministerios.org y desde ahí con acceso a todas las redes sociales o directo como ustedes gusten en la página en Facebook Reino de Dios Ministerios, en el blog reinodediosministerios.blogspot.mx, en SoundCloud a mi nombre, Jorge Macías Benítez, en Google Plus, Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez en YouTube, en el canal del Pastor Jorge Macías Benítez hay un subcanal que es Reino de Dios Ministerios. Los invito a que todos los mensajes, por supuesto que quedará publicado entre martes y miércoles, quizá un poco antes de la semana, por efectos de que, claro está, hacemos alguna edición para hacerlo con la mayor calidad posible, pero con la fe de que esto es para bendecir al pueblo de Dios y también a quienes lean y escuchen esta administración que el Señor nos quiere entregar hoy y que en la semana, y lo hablo con toda humildad y ya como parte de esta nueva serie de mensajes de renuevo, el Señor me hablaba de tormentas que atravesamos en ocasiones y muy en sensibilidad y en armonía, en comunión con lo que está pasando mucho en el pueblo de Dios. Hay mucho mover, hay mucha necesidad de comunión y de unidad. Y aunque hay algunos eventos y vistazos, por así decirlo, que nos habla de que el pueblo de Dios, al menos hablo de México, empieza a buscar tener unidad, sigue habiendo mucha división, mucha quizá decirlo en términos naturales, competencia por si una congregación o una denominación es mejor que otra, o si la verdad de la doctrina es una u otra. Mis amados, la verdad es que a mí el Señor, desde que me llamó a servirle y luego cuando ya pasados los años me llamó a dar inicio a un mover con una visión muy concreta aquí en Reino de Dios Ministerios, me ha hablado de la unidad, me ha hablado de hablar la verdad, pero sobre todo hablar la verdad en términos de tener y permitir tener una relación con Él, con Dios, con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo. Porque a partir de Él, la revelación de su palabra que es toda la verdad, ciertamente, pero me decía con toda claridad entonces, y me lo sigue diciendo cada vez que hay algún mover en mi corazón, ¿qué prefieres? ¿Conocer la obra o conocer al creador de la obra? Y creo, mis amados, que la respuesta es muy clara. Hay que conocer primero al creador de la obra y Él nos revela la obra y su palabra. Así que entrando en materia en esta Asamblea 102 o asterisco gato A102, que es como se queda grabado para las búsquedas en las redes sociales, el nombre y el título de esta administración es Victoria en la tormenta. Repito, el nombre de esta administración es Victoria en la tormenta, es el mensaje 102 y en esta serie mensajes de renuevo. Vamos a dar inicio a ella yendo a la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 42 y en el versículo 9, en donde Dios habla a su pueblo y anuncia cosas nuevas antes de que ocurran, dice la palabra de Dios. He aquí las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Palabra del Señor. Si tú eres como yo, debes estar listo y estar esperando algunas cosas nuevas en tu vida siempre. No estamos estáticos. La verdad es que nosotros como creados de Dios, y más si ya somos hijos de Dios, hijas de Dios, estamos siempre esperando algo, una expectativa. Decía un hermano en Cristo, o dice un hermano en Cristo, Juan, el apóstol Juan, es un hermano que conozco hace un tiempo, y le llamo apóstol porque anda sembrando inglés por todos lados, no por otra cosa, ¿no? Para aquellos que me escuchan y van a empezar a juzgar, no lo hago más que con esa intención. Es un sembrador de iglesias y un formador de iglesias. Y me decía, si verdaderamente tienes fe, siempre estás en expectativa gozosa de lo que el Señor te quiere hablar, ¿no? Entonces es lo que estamos hablando acá. Si de veras estamos esperando, estamos siempre listos para esperar algunas cosas nuevas en nuestra vida. Siempre estamos esperando cambios, siempre estamos en la expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo, distinto y que esto va a llegar pronto. Y aunque conozco los principios
que estoy a punto de compartir y que Dios me pidió ministrar, aunque lo hace Él, por supuesto, de vez en cuando también necesito que me los recuerde. Dios me los recuerda, como diciendo, hey, no te olvides de estos principios, de estos diseños míos. Todos necesitamos a veces ser aguijoneados, ¿sabes? A ser movidos, ser invitados, ser convocados a cosas que ya sabemos. Es decir, Señor nos recuerda, nos aguijonea con cosas que ya nos ha dicho. Porque por eso nos aguijonea, si no, no sería aguijón. Nos está recordando, ya te lo había dicho, ya te he dicho estas cosas. Y eso nos anima a retomar los principios que son poderosos y que hemos dejado pasar o que no hemos permitido que Dios verdaderamente active en nuestras vidas y haga así que se mueva en nuestras vidas. Y es que si estamos cansados de las cosas viejas, debemos dejar de hablar de ellas. ¿Lo ves? Cuando tú estás repitiendo aquello que tú sabes que te hace daño, lo único que estás haciendo es quedarte encadenado a ese pasado y a eso que te hace daño. ¿Quieres cosas nuevas? Entonces tienes que comenzar a hablar de cosas nuevas. Por ejemplo, pasa tiempo con Dios para poder hablar de cosas nuevas. Pasa tiempo con Dios. O aparta un tiempo especial para estudiar su palabra. También descubre cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y no dejes que el diablo te siga dando empujones. Le hace regresando al pasado, regresando a eso que tú sabes que te hace daño, que te ata, que te tropieza, que te regresa. Porque si tú estás encadenado al pasado, no puedes avanzar. La única manera es cortar con ese pasado, cerrar esos ciclos. Y que conste que también hablamos, y en la semana hablábamos, hace un par de semanas habló el Señor conmigo de ello, y hubo una ministración concreta al respecto de cerrar las esferas, cerrar los tiempos, restaurar las relaciones y sanarlas también, ¿no? Sanar y restaurar las relaciones. Y es que tenemos que descubrir lo que la palabra de Dios nos promete. Y tenemos que comenzar a declarar el fin desde el principio. Le hace el propósito desde un principio. Y en lugar de decir nunca va a cambiar nada, por ejemplo, tenemos que declarar cada día Dios está haciendo cambios en mi vida y en mis circunstancias. O lo que es lo mismo, tú declaras con tu boca lo que todavía no ves que como si ya fuera. Eso es fe. Hace tiempo escuché la historia de un doctor que no era creyente, pero que había descubierto el poder del principio que les estoy compartiendo. Su prescripción para los pacientes era irse a su casa y repetir varias veces por día, estoy mejorando y mejorando cada día. Así los mandaba. Estoy mejorando, ve a tu casa y repite todo el tiempo, estoy mejorando y mejorando cada día. Y había logrado resultados impactantes con ese principio que él aplicaba. Que la gente viajaba desde todo el mundo para requerir sus servicios, incluso cuando lo único que le decías es ve a tu casa y repite esto, ¿no? Y es que cuanto mejor es entonces, cuanto decimos la palabra de Dios, es decir, si tú solo por repetir en este principio, en esta pequeña parábola de cada día estoy mejor y mejor, imagínate si lo haces en el fundamento de tu relación con Dios. Es decir, tu relación con Dios es la que te renueva. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Entonces, es todavía mejor fundamentarte en la palabra de Dios y anticipar lo nuevo y lo bueno que Él quiere. Jeremías 29:12 dice con toda claridad, porque planes de bien y no de mal tengo para ti. Y recuerda, a diferencia de las palabras de los hombres, la palabra de Dios es eterna y verdadera. No vuelve nunca a Dios vacía. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas, dijo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo previo, Padre bendito, que tú nos preparas, Señor, para recibir tu ministración y tus diseños, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido, Padre, que esta victoria en la derrota se manifieste con poder ahora, Padre, en el nombre de Jesús, y nos levante, Padre mío, a donde tú nos quieres llevar en tu propósito, Padre, para que sea, Padre, como olor fragante lo que suba, Señor, pero sobre todo, Padre, nuestra fe se manifieste con anhelo, con poder y con gloria, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. ¿Sabes que hay una gran oportunidad detrás de cada problema, detrás de cada tormenta? Cuando tú ves venir una tormenta, tú sabes que va a haber movimiento.
Si tú estuvieras en una, no sé si alguno de ustedes aquí haya estado en medio de una tormenta en una embarcación en el mar, yo sí, no es nada agradable. Sobre todo cuando la embarcación no es muy grande, que digamos, ya me pasó. Fue bastante aterrador, la verdad, se los comparto. Sin embargo, una vez que eso pasó y que pude ver la maravilla de la creación de Dios detrás del pasar la tormenta, cuando el Señor ponía en mi corazón esta administración, no tuve más que escribir. Efectivamente, detrás de la tormenta hay una gran oportunidad, nomás que hay que atravesar la tormenta. Y es que, amados en Cristo, en muchas ocasiones en mi vida, no puedo dejar de pensar en cómo al apóstol Pablo lo llevó en su mente de un lado y en su espíritu a otro para clamar por el Espíritu de Dios. A mí también me pasa eso, seguro estoy que ustedes. De repente te estás ante una situación que dices, yo no voy a poder. Y quizá en temor levantas clamor o levantas adoración o levantas oración, algo haces y dices, Señor, ayúdame, no puedo con esto. ¿Cierto? Y es que esto es un proceso. ¿Cómo puedes vivir ese proceso? En las últimas semanas nos ha venido ocurriendo, y hemos visto, quizá en la última ya no tanto, que amanece el día soleado y de repente se nubla, se oscurece, se precipita una densa lluvia. Es una tormenta. Y de igual forma en nuestras vidas podemos vivir momentos de calma y repentinamente presentarse una serie de situaciones, de dificultades poco deseadas, que no esperábamos al menos, nada favorables, y que complican, que te ponen obstáculos a los propósitos que tú pensabas venían de Dios. O que vienen de Dios, pero que se presentan estas situaciones que no entendemos por qué se presentan. Tropiezan objetivos personales, tropiezan el propósito de Dios, complican el entorno de nuestra vida. Y ante situaciones así, es frecuente que no sepamos qué hacer. No sabemos cómo reaccionar quizá. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, Él brilla con su gloria y todo es transformado por su poder y cuidado que tiene por sus hijos. Es decir, tú estás en medio de la tormenta, tú buscas a Dios y tal cual dice la palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento te llena. Y tú no entiendes cómo en medio de tal tormenta puedes tener paz, si lo han vivido. O a lo mejor ni así logras tener la paz, aunque sí en ocasiones, en medio de la alabanza o de la oración, sentimos la presencia de Dios. Pero apenas dejamos de estar en su presencia, por decirlo de esta manera, y entramos otra vez en temor, porque en realidad seguimos en medio de la tormenta. Es parecido a aquella escena en la barca en donde en medio de la tormenta Cristo dormía y los apóstoles estaban muriéndose, ¿no? de terror, hasta que Cristo se despierta, Jesús se despierta y ordena al viento y a todos los elementos que paren la tormenta, y se paran, le hacen caso, ¿no? Esto es un poco de eso de lo que estoy hablando. Y en momentos así podemos pensar quizá, ¿por qué vivimos repentinamente tiempos tan difíciles? ¿Por qué, si estamos en un proceso aparentemente o relativamente pacífico, digamos, le dicen en inglés business as usual, ¿no? Así como de todos los días, los problemitas pequeños de todos los días, pero de repente algo pasa que de repente estamos en medio de una vorágine, de una tormenta. ¿Por qué vivimos repentinamente tiempos así? Y una respuesta a la pregunta anterior muy frecuentemente es, porque hemos confiado más en nuestro juicio y en nuestra inteligencia que en la sabiduría de Dios. Tomamos decisiones que nos llevaron a una situación complicada porque tomamos decisiones con nuestra mente y no acudiendo a la dirección de Dios. Cuando confiamos más en nuestras capacidades naturales que en el favor y la gracia de Dios, los resultados no son seguros, pues no tenemos el control sobre la naturaleza y o todas las circunstancias. Por más que queramos, no tenemos el control sobre todo y sobre todos. La palabra de Dios en el capítulo 27 de Hechos, versículos 9 al 11 dice, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo
decía, palabra del Señor. Vamos a poner atención en esta porción de la palabra. Dios siempre ve más allá que lo que nuestros ojos ven. Siempre. Entonces nosotros podemos no estar viendo, pero si estamos en comunión con Dios, y por eso nos hablaba de busca de Dios, busca esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a hablar y te va a revelar aún cosas que todavía no ocurren. Claro, tú puedes creer y luego obedecer en consecuencia, o puedes no hacerlo. Puedes creer y no obedecer, o puedes ni creer ni obedecer. Pero el Señor, si tú estás en comunión con Él, te va a ir dando señales de las cosas que vienen. Al reflexionar en los tiempos que he vivido yo en lo personal, o he sido testigo de quienes atraviesan por tiempos así, en muchas ocasiones he discernido que en verdad es Dios quien quiere llevarnos a nuevos niveles de madurez, que nos está hablando continuamente, y para ello permite que vivamos tales circunstancias. Es decir, no ocurre nada debajo del sol, por decirlo de esta manera, en la cual Dios no sepa o no lo permita. Tu vida está bajo el control de Dios. Aun cuando para ti sea malo, Dios lo ha permitido con un propósito, y ese propósito es hacerte crecer, darte madurez. No podemos olvidar que Dios siempre está ahí, que Dios siempre está a nuestro lado, que Dios siempre está presente y que espera que lo busquemos, que confiemos, que obedezcamos, que lo honremos, que le adoremos. Yo digo amén a esto. Hablamos entonces de nuevos niveles de fe o responsabilidad. O quizá Dios quiere enseñarnos una mayor dependencia de Él. O tal vez tenemos que reconocer nuestra incapacidad o incapacidades. O quiere el Señor mostrarnos cuán orgullosos somos en ocasión. Y aquí, ya tiempo atrás, años atrás, el Señor me enseñó esto. Él habla del fruto del Espíritu en Efesios 5, en donde dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Y la templanza, que es el dominio propio, en otras versiones es la última de las dimensiones o frutos del Espíritu. ¿Sí lo vemos? Y entonces tú puedes tener muchas dimensiones de tu carácter que estar apenas en el amor o ya están en el dominio propio. Y de lo que se trata la madurez es que cada una de esas dimensiones de tu carácter tú alcances el dominio propio en cada una de esas dimensiones de tu carácter. Pero no quiere decir que porque ya alcanzaste el dominio propio en alguna dimensión del carácter te puedes olvidar de ella para entonces entrar en la siguiente dimensión de tu carácter hasta el dominio propio. No sé si me estoy explicando. Sino que tú tienes que seguir orando y manteniéndote en disciplina y en obediencia con Dios en tu comunión para estar en el dominio propio en aquella dimensión del carácter que ya lo lograste, pero empezar en las nuevas y alcanzar también el dominio propio en las nuevas. Y es que hay nuevos niveles de fe, de responsabilidad. Dios nos quiere enseñar una mayor dependencia de Él siempre. Y es que detrás de toda crisis, detrás de toda tormenta, hay una gran oportunidad de crecimiento y de maduración. Siempre está ahí. Cuando tú ves una tormenta, tienes de dos opciones. Puedes pararte y luego darte la vuelta y evitarla, o puedes ir de frente con ella y atravesarla, porque lo que va a pasar una vez que hayas atravesado la tormenta es que vas a salir más grande y maduro. Los problemas también pueden presentarse cuando nos quedamos en comodidad o desobedeciendo el propósito del Señor. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la persecución que Dios permitió contra la iglesia de Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana. Porque habiendo recibido el mandamiento de ir por las naciones y habiendo sido llenos del Espíritu Santo, se quedaron en la ciudad capital de Israel. Y eso está en la palabra de Dios. Y es que en situaciones así, la crisis también nos ayuda a generar un rompimiento ante la pasividad en la que podemos caer. ¿Lo vemos? Esto es caer en comodidad, como que todo ya lo conoces, como que ya te conoces todos los trucos, como que ya vas de pechito navegando por la alberca, ¿no? Ya nada te sorprende. Y si nada te sorprende y estás muy cómodo, no estás avanzando para el reino, no estás avanzando espiritualmente. Dios no quiere que estemos cómodos, Dios quiere que nos estemos moviendo.
En situaciones así, en que la crisis también nos puede ayudar a generar ese rompimiento, pues, ante la pasividad. Las dificultades son tu oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú estás cómodo, tú no vas a ver la gloria de Dios. Es ante el rompimiento en donde tú tienes la oportunidad de ver la gloria de Dios. Porque se requiere la gloria de Dios para sacarte de eso. Se requiere la gloria de Dios para atravesar las tormentas. Tú no vas a poder hacerlo en tu fuerza. Es la gloria de Dios la que te permite hacerlo. Además, ante cualquier dificultad que se presente en nuestras vidas, sabemos que no hay problema más grande que la propia gloria de Dios. Siempre va a ser más grande la gloria de Dios. Y es que hay un diseño de Dios para superar la tormenta que está asociado a esta gloria de Dios. Primero, es importante que reflexionemos en el resultado de que una tormenta nos alcance. ¿Cuál es el resultado de una tormenta nos alcance? Primero, pérdida de control sobre el entorno. Tú te sientes cómodo y de repente todo es confuso, ya no sabes qué está pasando. No sabes qué es arriba, qué es abajo, qué es derecha, qué es izquierda, qué es bueno, qué es malo, ¿no? De repente la promesa de Dios se ve lejana o de plano ya no la ves porque estás en medio de la tormenta y no tienes ni idea de qué está sucediendo. Segundo, se manifiesta interna y externamente temor porque ya no conoces el terreno que estás pisando, ya no conoces el escenario. Lo único que ves son nubes, ¿no? Así como la imagen que usé para anunciar la asamblea. Si vieron, eran nubarrones ahí encima de un campo verde, ¿no? El mensaje es, todo estaba perfecto, ahí estaba lista la cosecha y de repente se presenta esa tormenta, ¿no? Así como en el Middle West de Estados Unidos, donde hay luego tornados muy repentinamente, ¿no? Tercero, nos enfrentamos a pérdidas físicas, como una enfermedad, por ejemplo, relacionales o sociales o financieras, pérdidas. La tormenta trae pérdidas de alguna manera. Cuarto, nos movemos en la oscuridad, así como en esa foto. Cuando hay una tormenta, todo se oscurece. Todo. En lo físico, en lo espiritual, en lo natural. Todo, alguna o todas las dimensiones en tu vida de repente son oscurecidas, estás en penumbras. Y a veces no ves más allá de tu nariz. Sea porque verdaderamente no puedes ver más allá de tu nariz o porque de plano no tienes la capacidad, porque se te cierra el mundo y porque te sientes completamente aterrorizado al respecto de esa tormenta que estás viviendo. Y quinto, pérdida de esperanza. Esa es la quinta característica de cuando estás en medio de una tormenta. Pierdes la esperanza. O todavía peor, pierdes tu fe. Y ante una situación así, ¿qué nos dice Dios que debemos de hacer? Primero, lo primerito que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos con una tormenta es buscar intimidad con Dios. Es necesario que de inmediato busquemos el tener o nuevamente tener, el recuperar nuestra intimidad con Dios. Entonces, vamos a estar en posición para emprender el camino de fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Además, en tiempos de adversidad es el momento en que debemos dar prioridad al nosotros, no al yo. Porque típicamente, y aunque no lo dije, también cuando estás en medio de la tormenta tiendes a aislarte en vez de a buscar estar en grupo, en vez de estar acompañado. Tiendes a aislarte. No, es lo peor que puedes hacer. Vamos a Hechos, al capítulo 27, versículos 36 hasta el 36, en donde la palabra de Dios dice: Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. Amén. Pablo nos enseña que cuando ponemos foco en nosotros, además es inevitable el que el Señor nos dé la oportunidad de ponernos al frente en una posición de liderazgo y de influencia. ¿Lo ves? Tú como hijo de Dios, cuando estás en medio de la tormenta, si buscas la intimidad de Dios, eres posicionado de tal manera que tienes la oportunidad de tomar el liderazgo y ser el faro, luz y guía de esa situación de tormenta, porque tú eres hijo de Dios. Pablo era el preso de estos marineros.
iba a ser llevado a Roma. Sin embargo, su actitud no fue de venganza, todo lo contrario, tomó la posición de liderazgo, de ejemplo, y se interpuso en medio de las circunstancias por ellos. Pablo estaba interesado en el bienestar de los otros. Su actitud y buen ánimo provocó en ellos cambios positivos. Pablo era consciente que todos iban en la misma nave, en el mismo barco. No se trataba de quién iba a llegar primero. Todos iban a llegar o nadie iba a llegar. ¿Ok? En Hechos 27:44 dice la palabra de Dios, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra, porque finalmente sí se destruye el barco. Sin embargo, Pablo los unió de tal manera que todos tomados de algún elemento del barco destrozado, llegaron salvos a la tierra. Y ya unos minutos atrás el Señor nos ministraba que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Seguramente algunos días son más difíciles que otros, pero debemos enfrentarlos confiados en Él, buscando su presencia, conscientes de que el Señor tiene poder sobre todas las tormentas. Ellos después de la tormenta llegaron a la isla de Malta y allí muchos fueron sanados, tuvieron el testimonio de Jesucristo y entonces después de la tormenta no solo viene la calma, sino grande victoria y conquista. Amén. Entonces, esa intimidad le permitió a Pablo levantarse como líder, dar el ejemplo y volverse esta visión que le permitió de alguna manera ser el instrumento de Dios para llevar salvación. Es una figura de la salvación, porque hasta la tierra llegaron sin ningún problema y fueron totalmente salvos. Si se fijan, es toda una figura de la salvación, lo que hace aquí la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer cuando ya estoy en la tormenta? Viene la tormenta, busco intimidad con Dios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no porque buscas la intimidad con Dios, cuando ya ves venir la tormenta se va a desaparecer, ¿eh? Puede ser que sí, si es la voluntad de Dios, pero puede ser que Dios diga, perfecto, vamos a atravesarla juntos. Se presenta la tormenta. Entonces, ya estoy en medio de la tormenta. ¿Qué debo hacer cuando estoy en la tormenta? Primero, esfuérzate y sé valiente. Una característica para poder vencer nuestra crisis, nuestra tormenta, es que tenemos que ser esforzados y valientes. Y eso es lo que dijo Dios a Josué cuando iba a tomar la tierra prometida. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, capítulo 1 de Josué. Necesitas esforzarte, necesitas vencer tu temor en tiempo de tormenta. Si queremos superar la tormenta, si queremos salir de la tormenta o de la que pueda llegar a vivir, de la que podamos llegar a vivir, necesitamos hacer algo más. Necesitamos generar un rompimiento con lo que nos ha atado. Si nosotros nos mantenemos en movimiento a través de la tormenta la vamos a dejar atrás. Pero si nos mantenemos anclados, encadenados, atados al pasado o a aquellas cosas que nos llevaron a la tormenta, nos vamos a quedar en la tormenta mucho tiempo. Esforzarnos significa ir más allá de las fuerzas. Cuando decimos, ya no puedo, nos quedamos varados. Pero cuando al revés, nos mantenemos en movimiento, buscamos el último estirón, nos extendemos un poco más, hacemos algo extra y vamos más allá del límite de nuestras propias fuerzas, que nos da ¿quién? Que nos da el Señor. Debemos ser valientes porque hay que sobreponernos a lo que nos causa temor. Nos esforzamos para no quedarnos quietos, yendo incluso hasta lo extraordinario, porque Dios nos, por así decirlo, inunda de lo extraordinario, de lo eterno, de lo sobrenatural por medio de su Espíritu. Y valientes porque nos sobreponemos a lo que nos causa temor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ejemplo, en un ejemplo, la Biblia dice que Jefté era varón esforzado y valeroso, que no le tenía miedo a las batallas. Por otro lado, uno de los nombres de Dios es varón de guerra. En Éxodo 15, en el versículo 3, dice que el Señor es varón de guerra. Todos los que tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos espíritu de guerrero, no de ratón. ¿Lo ves?
La vida tiene batallas, así que no le tengamos miedo a esas batallas. Tenemos que sacar esta característica de guerrero esforzado y valiente que hay en cada uno de nosotros. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el cielo sufre violencia y los violentos arrebatan. Y ya se nos ha olvidado, parece ser, en este tiempo del Señor, a los hijos de Dios, que el cielo sufre violencia y que nosotros vivimos bajo el cielo. Va a haber violencia y los violentos arrebatan, pero no habla de la violencia que el mundo conoce, habla de violencia espiritual, habla de guerra espiritual, habla de aprender a hacer guerra, por lo tanto de aprender a ser guerreros. Hay que activar el que somos guerreros de Dios, somos parte del ejército de Jehová. Dios es varón de guerra, si somos sus hijos también somos guerreros. La vida, claro, tiene batallas, no tenemos por qué tenerle miedo a esas batallas. Tenemos que ser guerreros de Dios. Es maravilloso ser cristiano. Porque cuando verdaderamente eres hijo de Dios, verdaderamente cuando eres cristiano, cristosanos, pequeño Cristo, y has tenido ya tu encuentro con Dios, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de ti. Y por lo tanto eres uno con el Hijo y eres uno con el Padre en su Espíritu. Y entonces siendo uno con el Padre y con el Hijo, tú tienes la naturaleza sobrenatural de Dios mismo. Puede ser que por tu historia personal o que por tu genética física no parezcas un guerrero, ¿no? Pero no estoy hablando de lo natural, porque ahora hay en ti una nueva genética espiritual. Es el Espíritu de Dios el que te hace guerrero, el que te hace hombre de guerra. Es el Espíritu Santo dentro de ti el que tiene y el que te da esa genética de guerrero. Si tienes al Espíritu Santo, si has entregado tu vida a Dios y has sido bautizado en su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha venido a morar dentro de ti. Y ahora tú y yo podemos ser templos del Espíritu Santo. Dentro de nosotros puede haber un espíritu, una actitud de guerrero y por lo tanto todos podemos tener esta actitud de guerrero que debemos dejar salir. Tenemos que defender lo que Dios nos ha entregado y debemos de negarnos a perderlo. Debemos de luchar por lo que Dios ya nos entregó y aún por tomar más para que nos dé más. Es que tenemos que reflexionar. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu ciudad? ¿Tu país? ¿Tus amistades? ¿El entorno en que te mueves? ¿El territorio en el cual tú eres el que lidera? Tienes que luchar y defender ese territorio. No le des lugar al enemigo si quieres superar tu tormenta. No le deis cabida al diablo, dice la palabra de Dios. ¿Quién gobierna en tu corazón? ¿El diablo? ¿Dios o tú? ¿Te das cuenta? Entrégale tu corazón a Dios, que todo tu corazón sea territorio de Dios, territorio del reino. No le des lugar al enemigo para superar tu tormenta. Esfuérzate y sé valiente. Necesitamos ser alguien que se esfuerza, alguien que es valiente, alguien que saca esa actitud de guerrero, así como Jefté la tenía. En Jueces 11:1 dice la palabra de Dios: Jefté el galadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. A nadie le gustaría tener un pasado así. No, guerrero y prostituta. Era guerrero él también, pero era hijo de una prostituta. No le gustaba su pasado, seguramente. Debemos de aprender a tratar violentamente, disruptivamente, generar rompimiento con nuestro pasado. No le gustaba, no dice la palabra de Dios si él procuraba a su madre, si la trataba bien, no sé. Pero lo que sí es que a él no le ató ese pasado, ¿eh? Él se esforzaba por ser valiente, por ser un guerrero. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Es la versión latinoamericana esta. El origen de Jefté es que nació de una prostituta, de una ramera. Él pudo haberse lamentado, pero por el contrario, tuvo que superar su pasado. Yo no sé cuál es tu pasado. Bueno, de los que estamos acá, probablemente parte, pero de quienes lean y escuchen, al menos que los conozca, pues no.
Pero no importa tu pasado, tú tienes un propósito divino. Tú tienes un propósito de Dios, un propósito de reino. Por lo tanto, tu pasado no tiene por qué hacerte depender de tu pasado para que tu fe se manifieste hoy. O lo que es lo mismo, tu futuro se haga realidad, si lo quieres ver en el lenguaje natural actual. El propósito de Dios sobre tu vida es que seas uno que encabece las batallas de Dios, que venza al enemigo, un instrumento de Dios para ser un líder suyo, un caudillo. Un líder suyo. Tú eres una persona que Dios ha escogido para traer su reino a esta tierra. No debes permitir que tu pasado se levante a detener el destino de Dios sobre tu vida, que es la de ser uno que encabece la extensión del reino en tu familia, en su trabajo, en su nación o en las naciones. Y esto que acabo de leer es profético, ¿eh? Este mensaje lo preparé así, proféticamente. Dios te escogió para traer su reino a esta tierra. No permitas que tu pasado se levante y te detenga hasta cumplir tu propósito de Dios. ¿Quién dice amén? Segundo diseño. Rompe violentamente con tu pasado. Muchos no rompen con su pasado de pecado y de maldad. Nos quedamos atados a ese pasado. Y el pasado puede ser el de hace 20 años o puede ser el de día de ayer, ¿eh? No estoy hablando de eso, estoy hablando de cualquier pasado. Es más, el minuto que ya pasó es pasado también. Y pudiste haber tenido un pensamiento inicuo. Rompe con eso. Todo lo que no viene de Dios lo tienes que ir dejando en el pasado. Puedes aprender de ello, pero lo dejas en el pasado. Dejas que los muertos entierren a los muertos conforme a la palabra de Dios. Estás lamentándote de dónde naciste. O quizá que no acabaste de estudiar. O que, pues no sé, alguna circunstancia en tu vida te ha complicado tu caminar con Dios. Tú rompe con ese pasado. Tienes que morir a ese pasado. Salmo, en el capítulo 27, versículo 10, dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Deja de culpar a tus padres. Rompe con tu pasado, si es el caso. Dios te puede confrontar con tu pasado para ser libre, no para estarte quejando y culpar a tus padres de tu condición actual. Ellos no tenían a Cristo y Dios dice que no te acuerdes de las cosas pasadas. Dice la Biblia que Jefté, por ejemplo, habló todo lo que tenía que hablar delante de Dios, o lo que es lo mismo, lleva a tu pasado delante del trono de la gracia y ahí entrégaselo a Dios para que tú lo dejes en Él y tú continúes tu camino conforme al propósito de Dios. Fíjate qué belleza. Dios nos ayuda a ser líderes. Dios nos levanta para ser caudillos. Dios nos prepara para pelear las batallas. Dios te prepara para ser uno que encabeza las batallas de su familia, para ser uno que encabeza las batallas en el trabajo, para ser uno que encabeza las batallas en el matrimonio, en la escuela, en las amistades o en cualquier esfera de influencia que Él te haya puesto o que te entregue o que te vaya a entregar. Porque tú eres un hijo de Dios destinado a extender el reino de Dios en esta tierra. Isaías 54, versículos 2 y 3. Ensancha tu tienda, no seas escaso. Tercer diseño para atravesar la tormenta. Supera el rechazo. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. Le hace, Jefté nació de la ramera y tenía medios hermanos. Porque su padre Galaad tuvo hijos con su esposa. Y le dijeron a Jefté, no tendrás parte de la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Escucha, Jefté fue rechazado, ¿eh? Quizá a ti también te van a rechazar, o ya te rechazaron. A Jesús lo rechazaron. Puedo hablar que es mi caso en muchas cosas. Ya no en mi familia, gracias a Dios, que ya también, ahora hasta me piden que ore por ellos, ¿no? Algunos ya recibieron a Cristo para la gloria del Señor. Hablo de mi familia natural, pues, no de mi esposa y mis hijos, sino del resto de mi familia. Pero he sido rechazado, y seguramente muchos de los que están acá o de los que lean y escuchen también. Si tú y yo queremos ser como Jesús, necesitamos superar el rechazo. Jesús fue rechazado. Tendremos que pasar por esta situación. Esa es una tormenta también. Es parte de las tormentas que en el matrimonio, en la familia, en el trabajo o aún
que en el ministerio vamos a vivir. Tenemos que recordar que para superar la tormenta necesitamos ser esforzados y valientes. Necesitamos romper violentamente con el pasado, pero también necesitamos superar el rechazo. Hay rechazos de nuestros padres, quizá, o de nuestros hermanos, o de nuestra esposa o esposo, por actitudes, por situaciones que motivan y no se manejan bien y que acarrean rechazo aún hacia los hijos, por ejemplo, o de los hijos a los padres, o viceversa, de los padres a los hijos, aún de los líderes cristianos o de los maestros a las ovejitas, o al revés. El hecho es de que hay rechazo en esta vida, que eso es algo que no podemos evitar, es parte de la naturaleza de la creación de Dios, del hombre. No eres el único. Recuerda, Abel tuvo su Caín, David tuvo su Absalón y su Saúl, Moisés tuvo su Faraón, Jesús tuvo su Judas, a Pablo lo apedrearon, lo corrieron, lo corretearon, lo odiaron, dudaron de él, ¿no? Le pasaron un chorro de cosas a Pablo, pero él permaneció. ¿Quieres ser apóstol? Tienes que prepararte para hacerlo, como lo hizo Pablo. Muchos quieren ese título, ser apóstol, ser enviado, pues, para no entrar en temas de doctrina. Y que conste que no es que diga que no haya apóstoles hoy, sigo pensando que hay apóstoles hoy. Nunca habrá como los 12 originales, pero enviados sigue habiendo. Hermanos en Cristo usados por Dios para levantar iglesias y entre otros territorios sigue habiendo. Son apóstoles. No como los 12, estamos claros, pero son apóstoles, son enviados. Muchos quieren ese título, pero no quieren el precio. La gente ya no se conforma con ser pastor o siervo de Dios. Ahora quieren ser apóstoles. Quieren ser enviados. ¿No? Heme aquí, envíame a mí. Y ya cuando ven llegar el ladrón, ¡ay! No, mejor no. En 2 de Corintios 11, Pablo nos describe la vida de los apóstoles quienes son ministros de Cristo y dice, como si estuviera loco hablo yo, mas en trabajos más abundantes en azotes, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos cristianos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dice la palabra de Dios. Ahora sí que, como dirían los chavos, modas. Hay que pagar un precio para cumplir el propósito de Dios, que te quede claro. No es gratis. La gracia no es barata. Es tan cara que nada más costó la vida del Hijo de Dios. Así de cara es la gracia. Una cosa es que no nos la cobre, por así decirlo, con sangre, pero otra cosa es que no paguemos el precio de la obediencia, que puede llegar a la persecución, a la denostación. Y en algunos lugares del mundo hasta la vida, ¿verdad? No es nuestro caso, para la gloria de Dios. Pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. Hay que prepararnos para ser apóstoles. Hablo de ser enviados, pues, en buen español. En ocasiones creemos que cuando tomamos decisiones de servir a Dios, todo nos va a salir bien, perfecto. Y eso es una equivocación terrible. Y aquí hay uno que ya vivió eso recientemente. Al menos uno. Va a haber oposición. Va a haber quien diga, no fue Dios el que te habló. No les creas. Porque Dios no siempre te habla para que te vaya hermoso, sino precisamente para que conozcas el bautismo de fuego que él vivió en la prueba. Pablo quería servir a Dios. ¿Estaba sirviendo a Dios o no? Entonces, si estaba sirviendo a Dios Pablo, ¿por qué azotes? ¿Por qué naufragios? ¿Por qué cárcel y piedras? ¿Por qué lo mordió una serpiente y se la quitó y no le pasó nada? ¿Por qué comió sopa envenenada y no le pasó nada? Todo eso lo vivió Pablo.
¿Estaba sirviendo a Dios o no? Claro que estaba sirviendo a Dios. Estaba pagando el precio de la gracia de Dios en él. Va a haber rechazo, pero no puedes estancarte en el rechazo. Le hace, va a haber tormentas, pero no te puedes estancar en las tormentas. Así que escuchemos. Los hermanos de Jefté lo echaron. ¿A ti quién te ha echado? Los hermanos de Jefté lo rechazaron. ¿A ti quién te ha rechazado? No te estanques en el rechazo. No te estanques en la tormenta. Por ejemplo, mi esposo o esposa no me comprende. Mi esposo o esposa no me sigue en la obra. Supera eso. No hay ningún esposo o esposa que entienda a su mujer o a su esposo. No hay, solo Dios. Porque aunque en esta casa mi esposa y yo servimos a Dios y estamos en comunión, hay cosas en las que no estamos de acuerdo y que estamos en oración para estarlo. Pero eso no quiere decir que no sirvamos a Dios, ¿verdad? Y que no lo amemos. Eso lo único que es claro es que Dios nos hizo únicos, como a todos. Mujer, si tu esposo no te entiende, no te va a entender nunca, ¿eh? Lee la Biblia. El único que te va a entender es Dios. Varón, si tu esposa no te entiende, supéralo. Es difícil, pero puedes. Y seguramente te vas a tropezar en el camino, pero Él siempre está ahí. Es su única promesa. Él nunca dice que no vas a tener problemas. Lo que sí te dice es que siempre va a estar. Es tu decisión. Te van a rechazar. O también en ocasiones, si no te rechazan, te vas a sentir rechazado, aunque ellos no te estén rechazando, ¿eh? Solo por el hecho de que no te entienden. O de que no creen en tu llamado. O de que Dios te está hablando algo y lo estás diciendo y tú estás soltando, compartiendo lo que Dios te está diciendo. Supéralo. Dios te dijo que lo digas, no que te van a creer. Los hermanos de Jefté lo echaron fuera. Yo no digo que sea sencillo. Pero si tú quieres vencer tus tormentas, tienes que superar el rechazo. ¿Quién dice amén? Aleluya. Así que vamos a concluir esta mañana con este mensaje sencillo, pero muy poderoso, mis amados. Esta mañana el Señor nos ha ministrado sensible y poderosamente. Nos está exhortando a no permanecer pasivos ante las circunstancias, aunque éstas sean adversas, o que parezca que Dios no está con nosotros. Si tú quieres superar tus tormentas, no huyas. Debes aprender a estar firme en las tormentas, a no darte la vuelta o a paralizarte, o a ignorar por temor o por ignorancia o por falta de fe. Pablo jamás se dio vuelta ante una tormenta. Fue siempre de frente a atravesar la tormenta, porque él sabía que Dios estaba con él, que el Señor estaba con él. Ante todo y en cualquier circunstancia, no escojas malas compañías. Dice la palabra de Dios en Jueces 11:3. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Huyó de los tóxicos y se metió con otros tóxicos. Te tienes que alejar de quienes son tóxicos para tu vida. Y en primer lugar, para el propósito y las promesas de Dios para ti. Aunque sea el que tú piensas que es tu cuate o tu familia. Si no está en el propósito, porque yo les digo esto, yo se los he dicho a muchos, y me acuerdo cuando tuvimos estudios de jóvenes acá, yo les decía, si tu líder es verdaderamente un líder levantado por Dios, puede no entender tu llamado, pero te va a apoyar y te va a acompañar. Ese es un verdadero líder de Dios. Que discierne que tu llamado es real aunque él no lo entienda. Ese es un líder de Dios. Pero entonces te acompaña y te da consejo, confiando en que Dios va a acabar manifestando su obra y su poder en ti, aunque él o ella no lo entienda. Ese es un líder de Dios. Esa es una persona que no es tóxica. Esa es una persona ungida por Dios. No es lo que nos está describiendo aquí Jueces 11:3, en donde huyó de los hermanos, o medios hermanos en este caso, y se metió con otro. O sea, se fue de una gente tóxica y se refugió con otra gente tóxica. Tú te tienes que alejar de los tóxicos.
Porque si no van a contaminar el propósito de Dios y las promesas de Dios para ti. Y van a tropezarlas, van a hacer que se tarden en llegar. Así que acércate, mi amado, al trono de la gracia, de quien te quiere levantar en victoria y darte vida eterna para gobernar en su reino eterno. Eso es lo que Dios quiere para ti, en resumen. Amén. Así, mis amados, vamos a entrar en oración para luego adorar al Señor y cerrar el mensaje en esta administración. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Padre, que hemos recibido, Señor mío y Dios mío. Y en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te entregamos, Padre, para que esta palabra que tú nos has ministrado, Señor, edifique en nuestros corazones y sacuda, Padre, y establezca estos principios del diseño tuyo para atravesar las tormentas, Padre mío. En el nombre de Jesús activo, Padre bendito, estos diseños que mueven nuestros corazones, pero también nuestro entendimiento, Señor, y que levantan y hacen obra, Padre, de reino en nosotros, Señor, para no solo establecerlo, sino expandirlo, Padre, en el bendito nombre de Cristo el Señor, en donde te entregamos, Padre, para que sea tu luz y tu verdad de la que se manifieste con poder y gloria en nuestras vidas. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, lo que no es de ti. El velo deshaz, el velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte, voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí, no te alejes de mí. Rompiendo las barreras, pues tú no me negarás.
anhelamos, te deseamos, precioso Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Rey de Reyes, maravilloso. Declaramos tu bendición sobre toda esta isla. Hoy confesamos que la sangre del Cordero está limpiando esta tierra de toda maldición. Jesucristo victorioso, Jesucristo Salvador, ven sobre Puerto Rico con tu bendición. Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo con el gozo de la salvación de Dios. Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, poderoso.
llegado a este lugar para levantar un estandarte de adoración, erguir una columna directa a la eternidad de Dios, diciendo: la iglesia aún está despierta. Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir. Hemos llegado a este lugar a decir: somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre eterno, y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan. Levante sus manos conmigo. Diga: Señor, sé que aún no has terminado conmigo. Continúa tocándome esta noche.